Buenas noches. Hoy esta es una clase. Les voy a agradecer a todos que pongan su micrófono en mute. Em, Hoy, en algún momento de la pandemia, en los últimos días de esta era, en los días previos a la venida del Mesías, les saludo y vamos a entrar a Romanos 8, capítulo 8. Ya venimos hablando de este capítulo. Este capítulo es un capítulo impactante. Sí, voy a decir una analogía un poquito loca, pero si la Biblia fuera un trompo eh, y estuviera girando el trompo en su punto de equilibrio, creo que Romanos 8, el capítulo de Romanos 8, sería, en mi opinión, un punto de equilibrio excepcional, excepcional en lo que se refiere al tema de la Biblia, que son las escrituras, su gente, su pueblo elegido, los gentiles, el Espíritu de Dios, Dios mismo, el Mesías, todo giraría en torno a este capítulo de Romanos 8 y es lo que estamos viendo. Entonces, a mí me ha resultado un capítulo que me ha ayudado mucho a comprender la unión de la Biblia, porque si yo pudiera meter un tubo a través de la Biblia y poder ver como un túnel a través de toda la escritura, se me ocurre que este es capítulo 8 de Romanos. Pablo hace un excelente trabajo para poder transmitir tanto a judíos como gentiles las escrituras como son, sin adulterarlas, y a mí me gusta mucho. Pero ya no quiero hablar más y vamos a comenzar con este lindo capítulo, capítulo 8. Y para empezar, yo quisiera eh, simplemente, permítanme, voy a quitar una pantallita que me está estorbando por aquí, que tengo tantas pantallas, pero esta sí hoy no la puedo agarrar. Ups. Muy bien. Voy a hacer leer algunas escrituras de Romanos, eh, recordando, porque esto es lo que este capítulo me va a ayudar a hacer, a recordar. El capítulo 7, solo voy a recordar cosas que ya dije, pero que son importantes. El capítulo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, la Torá, que la Torá tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. ¿Acaso ignoráis eso? Es importantísimo. A mí esto es algo que Pablo dice: ¿acaso ustedes ignoran que la Torá tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Es tremendo. O sea, la ley está vigente, la Torá está vigente, y no solo vigente, sino tiene jurisdicción. Todo el aspecto legal del reino de Dios está vigente. La Torá es su ley en el reino de Dios y está vigente. Y no solamente está vigente en el sentido de que tiene un aspecto legal y espiritual vigente, sino también que tiene vigencia, la Torah tiene vigencia sobre mí en este momento. Es increíble y es importante entenderlo. Sigamos viendo
más de esto. Dicen en el versículo 4, a vosotros se os hizo morir a la Torá por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto ya lo vimos también, pero lo quiero recordar. La ley, junto con la ley, porque todos nosotros estamos condenados, todos los hombres estábamos condenados porque todos hemos pecado. La ley, la Torá, nos condena por eso. Pero tenemos que morir con el cuerpo de Cristo para que seamos unidos a aquel que resucitó. O sea, como Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él de entre los muertos. ¿Con qué propósito? A fin de que llevemos fruto para Dios. El 6 dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos a la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Aquí es donde hemos ido desglosando este aspecto de la Torá, porque la Torá tiene muchas leyes y tenemos que irlas viendo cada una de ellas. Por ejemplo, hemos quedado libre de la ley de la muerte de la Torá porque nos ataba, estábamos atados a eso, pero ahora, como dice aquí, tiene jurisdicción. Hay un aspecto de la Torá espiritual que también voy a decir, nos arrebata, nos ata a la novedad del Espíritu y no nos quedamos trabados en el arcaísmo de la letra, que eso es lo que dejamos atrás. Este es el capítulo 8, que ya también lo vimos, y recuerdo aquí algunas cosas. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado de la muerte. ¿Verdad? Todo esto es Torah. Todo esto es Torah. ¿Verdad? O sea, tiene, como digo, la Torah tiene leyes para reyes, tiene leyes para profetas, tiene leyes para jueces, para los individuos, para los ciudadanos del reino, y estas leyes con las que, si nosotros las llegamos a entender, vamos a adquirir un entendimiento que nos va a dar libertad. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda de pecado, condenó al pecado en la carne. Yeshua condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera, y nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Estos son los, yo diría, no sé si decir misterios, ¿sí? O son las riquezas de la Torah que estamos intentando recuperar para poder entender y caminar en donde debemos estar caminando. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la Torah de Dios, a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. Le puede, como dicen en Estados Unidos, blow your mind. Esto es tremendo porque
la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Y qué hace la mente enemiga de Dios? No se sujeta a la Torah. Esto es que si nosotros entendemos esto, vamos a entender muchas cosas. Pues ni siquiera puede hacerlo. Por eso, en el capítulo anterior, aquel que decía en el versículo 1 que decía del capítulo 7, que ¿acaso ignoráis que la Torah tiene jurisdicción sobre vosotros? Y en esa ignorancia la mayoría de nosotros hemos crecido hasta que lo venimos a descubrir. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no solo no pueden sujetarse a la ley de Dios, a la Torah, pero tampoco pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Esa fue la transformación también que vimos en el capítulo 7. Tenemos que morir en la carne con el que murió en pecado en su carne. Nosotros tenemos que morir con Él para que resucitemos también con Él en esa misma fórmula, en esa misma forma. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y con esto seguimos. Este es nuestro recordatorio de lo que hemos venido hablando. Y con esto seguimos en nuestro versículo 10. Y dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a la causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Eso, tremendo, ¿verdad? Porque aquí hay dos cosas que están pasando. Una, que nosotros estamos muertos y nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. O sea, por eso es que nuestro cuerpo no va a pasar a nuestra eternidad. No puede. Porque ya está atado al pecado. Sin embargo, el Espíritu, que es algo nuevo, que ha venido a nosotros cuando nosotros le pedimos a Yeshua que nos transformara, nos rendimos a Él nos da el Espíritu que está vivo a causa de la justicia. Porque la única forma que nosotros podemos vivir en la justicia de Dios es a través de adquirir el Espíritu de Dios. Esa es la única. No hay otra forma. Esa es la única forma que nosotros podemos estar en eso. Pero hay dos cosas que están pasando. Una, nuestro cuerpo sigue muriendo. Y dos, nuestro espíritu sigue viviendo. Digamos que uno va para allá y el otro va para allá. Eventualmente va a haber una separación entre el espíritu, nuestro espíritu, que nos dio Él para que nosotros estuviéramos vivos, y nuestro cuerpo va a agarrar por otro lado. ¿Se va a volver? Polvo. Entonces, estas son las conexiones directas que Pablo está haciendo, y por supuesto en nuestra mentalidad, voy a decir griega, esto es muy difícil de entender. Y Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Y si Cristo está en vosotros, aunque aquí hay un giro, porque venimos hablando, Pablo está conectando diferentes cosas, y esto es algo que tenemos que agarrar de lo que él está diciendo.
Primero estaba hablando de la Torah y nos estaba conectando nuestra relación con la Torah y nos estaba diciendo en la página anterior, ¿acaso ignoráis que yo estoy ligado yo estoy ligado a la Torah? ¿Acaso ignoro eso? Soy ignorante de ese hecho de que la Torah me tiene capturados. Estoy bajo su jurisdicción. ¿Acaso lo ignoro? Aunque yo me meta en la cabeza teológicamente, no, es que ya es obsoleta. Pablo no está diciendo eso. Está vivita, coleando. Y no solo eso, tiene jurisdicción sobre mí. Lo está diciendo en vivo y a todo color. Pero aquí hace un giro. Aquí hay un giro y yo quiero que veamos este giro. Porque aquí le da un giro. Y el giro es, ¿y si Cristo está en vosotros? Miren, aquí hay varias cosas que están pasando. Como le dije, el trompo está girando en un punto. Y ahí están las personas, los gentiles, los judíos. Y aquí ya nos presentó la ley en el capítulo 7, ahora nos está presentando al Mesías. Y esto es lo que está diciendo. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces vamos a ir viendo que hay una relación muy especial entre Cristo y el espíritu. De hecho, hay una fórmula ahí que la hemos platicado extensamente y que hoy la vamos a hablar otra vez. Entonces, Pablo claramente diferenció entre el espíritu y el Mesías y el espíritu del Señor. Aquí esto es interesante porque nosotros lo vemos todo plano. Nosotros espíritu, todo es lo mismo, pero aquí como la Torah la vemos plana. Cuando yo digo la Torah la vemos plana, me refiero a que en nuestra mente no somos capaces de distinguir voy a dar un ejemplo, asumamos que yo soy judío, un judío normal de Israel, que nació y vivió allá y solo sabe el judaísmo. Cuando le hablan del cristianismo, a esa persona, a él no le impacta el hecho de que un católico es cristiano o un evangélico es cristiano o un no denominacional es cristiano. Él a eso no lo ve plano. Cristiano es cristiano. No ve diferencias, no ve denominaciones, no ve... O sea, eso es un grado de ignorancia, ¿no es cierto? No lo vemos nosotros así porque nosotros no tenemos ese grado de ignorancia, nosotros hacemos muchas diferenciaciones. Ahora, del lado nuestro, viendo hacia la Torah, viendo hacia allá, Torah es Torah. No vemos niveles, no vemos diferencias, no vemos ese grado de profundidad que deberíamos de tener. No lo tenemos. Y esto es lo que Pablo lo tiene y lo está explicando. Pero cuando lo estamos leyendo, como nosotros vemos plano, no tenemos profundidad, entonces no entendemos porque estamos tratando de conectar voy a decir, a un evangélico con un católico y no conectan. Y la Torah igual, nosotros cuando vemos hacia allá nos sucede exactamente lo mismo. Pero sigamos adelante. Segunda de Corintios 3:17 dice, ahora bien,
El Señor es el Espíritu, Jehová. Cuando habla del Señor aquí aplica lo mismo que en el Antiguo Testamento. Usan Adonai, para cubrir el nombre de Jehová. Hoy voy a decir, Jehová es el Espíritu. Aquí está siendo, si lo pusiéramos en una ecuación, Jehová es igual a Espíritu. Y, esto es muy importante, donde está el Espíritu de Jehová, hay libertad. Ahora, si ustedes se recuerdan, en Isaías 11, habla del Espíritu de Jehová, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de inteligencia, etc. Ahí hay una profundidad que nosotros no estamos, forzadamente lo tenemos que ver, pero no la reconocemos muy bien. Aquí está pasando algo similar. El Espíritu de Jehová, donde está el Espíritu de Jehová, hay libertad. Donde está el Espíritu de Jehová, hay libertad. Entonces, en Romanos 8, 9, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí nos está introduciendo el Espíritu de Cristo, que no es igual al Espíritu de Jehová. ¿Yo lo sé explicar? No. ¿Por qué? No puedo explicar los misterios. No los sé explicar, por eso son misterios. La deidad de Dios no la sé. Sé que tiene profundidad impresionante, pero no la sé explicar. O sea, de una vez lo digo. No voy a intentar explicarla. Lo que estoy sí viendo es que hay una diferencia entre esto, y el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jehová. Y esto lo estoy trayendo porque el capítulo 8 nos está hablando del Espíritu. Y por eso es que tengo que traerlo. Lo que vemos en este tipo de lenguaje es que él está diciendo que entre esto y esto hay un aspecto de unidad que es interesante, porque en el judaísmo no es cuestionable. Allá no dicen, por ejemplo, nunca van a decir, bueno, ¿tú crees en la Trinidad? Ellos no van a decir eso. O mejor dicho, ellos no creen en la Trinidad, pero regresemos a Isaías 11. Ahí hay 7 descripciones del Espíritu de Jehová. ¿Es una división de 7 de Dios? Eso es lo que ellos no cuestionan eso. Ellos simplemente lo aceptan. Jehová, hay varios aspectos de Jehová que ellos simplemente los toman. Pero sigamos adelante. Muy bien. Neuma Teo, el Espíritu de Dios, y Neuma Cristo, Espíritu de Mesías, son una referencia al único Espíritu del Padre, Mesías y Espíritu, que misteriosamente son uno. Aquí hay un misterio que simplemente es uno, y yo ahí donde lo dejo, nuestra mente occidental es muy preguntona. Porque, perdón que me tuve que jalar mi Biblia, porque eso es, no hemos sido entrenados a cuestionar.
de este lado del mundo. Nuestra mente tiene que entender. ¿Por qué? Porque la base de nuestro pensamiento es la razón, y si la razón no está funcionando, algo no está bien. Entonces, la fe y la razón no es agua y aceite, no mezclan. Y eso es algo muy importante que debemos entender. Entonces, el espíritu neuma tiene que ver con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y vamos a introducir el Espíritu, simplemente el Espíritu, porque nosotros también tenemos Espíritu. El neuma, que es el neuma. Esto surge así y podríamos preguntarnos. Debemos entender que Pablo está hablando de la parte inmaterial del hombre, es decir, de su espíritu o del Espíritu de Dios. Está aquí Pablo hablando del Espíritu de Dios y por supuesto tiene que introducir la parte que es el Espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque nuestra conexión, la conexión que va a haber, si este fuera el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, para que haya conexión, tiene que ser en sus términos, espiritual, no material como es el marcador, pero tiene que ser espiritual. Entonces, tiene que haber eso. En 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, y el último Adán, espíritu que da vida. Un momento, aquí está introduciendo otro tipo de situación, otra diferencia. Ven que de repente estamos viendo una gama de ingredientes espirituales y nosotros estamos en esa gama de ingredientes espirituales. Pero aquí Pablo está diciendo, momento, en lo que se refiere al hombre, Adán fue hecho un alma viviente, y sí, había vida, y sí, etc. Pero el último Adán, ese es el último Adán, es espíritu que da vida. Estamos hablando del Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Yeshua, quien es el espíritu que da vida. Y este es el tema principal entre el versículo 1 y 11, el Espíritu Santo. Y esto parece más claro entender la palabra en nuestro versículo refiriéndose al Espíritu de Dios. Además, en el versículo 11 nos deja más claro cuál es la intención de Pablo aquí. Por lo tanto, ahora podemos comprender los aspectos contrastantes. Y, por ejemplo, y si Cristo está en vosotros, ¿cómo puede Cristo estar en nosotros? ¿Cómo puede Cristo estar en mí? Por un lado, el cuerpo está destinado a traer la muerte por el pecado, pero por otro lado, el espíritu está destinado a traer vida por la justificación. O sea que yo soy declarado justo. Mi cuerpo nunca va a ser declarado justo. Nunca. Mi espíritu sí. Y aquí estoy tratando, dice la palabra, que la palabra es como una espada de dos filos que puede discernir, puede separar. Y aquí esto para mí es muy importante. Hay dos cosas que hay en nosotros.
Y lo está diciendo aquí, Cristo está aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, es esta parte. Por un lado, el cuerpo está destinado a traer la muerte por el pecado. Y eso no ha cambiado. Pero por otro, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Por otro lado, el espíritu que vive en mí, y esta dualidad, dos aspectos que son opuestos, una batería negativo y positivo, están operando en mí en este momento. Pero el otro lado, el espíritu está destinado a traer vida. O sea, hay dos cosas. El espíritu me está inyectando, me está alimentando, si yo tengo comunión con él, me está trayendo vida, pero al mismo tiempo mi cuerpo puede estar muriendo y no puede, está muriendo. Yo me veo en el espejo todos los días y les digo que yo veo esto en mí, operando, pero también veo esto en mí, operando. Y esto es muy importante, porque Pablo está haciendo esta descripción en este momento. Hebreos 9:27 dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este es el resultado inevitable del pecado y la realización del deseo prometido a Adán. Lo que a Adán se le dijo que iba a morir está pasando aquí. La Torá ha decretado que los hombres mueran una sola vez. De este decreto hemos sido liberados si y solo si hemos nacido en el Espíritu, que es lo que está pasando. Aquí está describiendo parte de esa dualidad, pero sí está dicho que nosotros estamos decretados a morir. En el otro lado del paralelo, sin embargo, hay una gloriosa realidad de nuestra justificación, dado que el Espíritu que mora en nosotros es el fruto de la obra del Mesías que produjo para nuestro beneficio. Sí, nosotros estamos muriendo, pero Yeshua hizo algo que nos da vida y nos está causando, y está estas dos cosas operando al mismo tiempo. Eso está pasando en nosotros. Ahora veamos esta escritura en Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hay una esperanza. Esta esperanza es lo que realmente nos da el equilibrio a nosotros, que hemos nacido de nuevo, que la podemos poner aquí en medio, que diga esperanza. Y esa esperanza es la que tenemos porque el Espíritu Santo que nos da vida ha sido derramado en nosotros. Es increíble esto. En Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y Él os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Sí, consolador no es aquel que dice, ay, no, ¿cómo estás? No es alguien que me consuela. En inglés me gusta más cómo suena, counselor.
que es un paralegal, es un abogado, es un agente legal que como la Torah está operando, este espíritu está actuando para mantener mi estatus legal correcto en Dios. Y el Espíritu me da la capacidad de tener vida, justificación, vida eterna. La muerte sigue operando, pero yo estoy llegando en mi espíritu a adquirir otras cosas. Yo espero morir, pero yo espero vivir. Y esa es mi esperanza. Por lo tanto, lo que Pablo está contrastando es el fruto inevitable, ya sea de la naturaleza pecaminosa, que es muerte, y de la presencia purificadora del Espíritu sobre los que hemos sido declarados justos para tener vida. Pablo está diciendo esas dos cosas. Está elaborando esas dos cosas. La paga del pecado no solo es muerte eterna, sino también es muerte física temporal, de la cual Pablo habla aquí. El resultado de ser declarado justo y de la obra del Espíritu en la vida del creyente de nosotros es temporal y eterna, ya que la vida justa se convierte en la marca nuestra. Ese es nuestro fruto. La vida justa da fruto. Lo leímos en un versículo, para dar fruto. Dios nos ha dado el Espíritu para dar fruto y esa es nuestra señal. Eso es lo que está asegurando de que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Esa es la señal. Pasemos al versículo 11, que dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esto es fácil, lo dice muy fácil Pablo. Él se mueve muy fácil entre las diferentes funciones del Espíritu. Es increíble. Aquí no tenemos el Espíritu de Dios ni el Espíritu del Mesías operando. Aquí no está hablando del Espíritu de Dios, sino está hablando del Espíritu de aquel que resucitó a Jesús. Yeshua lo levantó de entre los muertos. Romanos 4:24 dice: como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yeshua nuestro Señor. Ven que está haciendo una declaración muy puntual y una separación. O sea, yo ya estoy como agarrando nuestros conceptos: el Espíritu del Mesías, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu Pneuma del hombre, el Espíritu de aquel que resucitó a Yeshua entre los muertos. Esto es algo así como los nombres de Dios, es como la función de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu está haciendo? ¿Cuál es su función? Y eso es la descripción de lo que está pasando. Curiosamente se le da crédito a Abba. Aquí estamos hablando de Abba. Entonces, despacio, pero seguro, slowly but surely,
Abba está entrando en nuestro escenario. Nos habló de la ley, nos habló del Mesías, nos habló de nosotros, nuestra dualidad de pecado y de vida. Y ahora va a entrar al escenario Abba, que es este espíritu del que está hablando acá. En Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, perdón, el justo por los injustos, pero para llevarnos a Abba, a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. O sea, ya aquí como que sí, ya, yo sé que ya lo hemos leído, pero con lo que ya hemos venido tratando de explicar y separar, ya vemos que aquí esta escritura tiene un significado muy interesante. El justo, el que cumplió la Torá, murió por los injustos para llevarnos a Abba, a Dios, muerto en la carne. El justo fue muerto en la carne porque Él tomó nuestros pecados y murió. Igualmente que Él murió, nosotros tenemos que morir. Y esa es una parte muy interesante. Tenemos que morir para ser vivificados en el Espíritu. Si morimos, el Espíritu viene. Y la escritura que mencioné antes, que ha sido declarada la muerte una sola vez, es muy interesante. Porque si yo muero con Yeshua, la muerte va a operar, porque ha sido en mí, porque ha sido declarada muerte para mí, pero solo una vez. No sé si me están entendiendo, pero en Estados Unidos hay en el sistema legal hay un concepto que se llama double jeopardy. No puede haber. O sea, si hay una corte y hay un juez y hay un juicio y el juez declara una sentencia sobre esa persona y le dan el martillazo y ya estuvo. Entonces ya estuvo. No, la sentencia se tiene que cumplir. El caso es cerrado. Si yo muero con Yeshua, realmente muero con Él. Y soy vivificado en el Espíritu. El caso es cerrado. La Biblia, la Torá declara eso. Lo vimos, ¿verdad? En Hebreos 9. Que ahí está declarado. Si eso es así, entonces ya está declarado que muramos una sola vez. ¿Morí yo una sola vez? Sí. Caso cerrado. Y el Espíritu entra. Yo traigo estas cosas porque creo que tenemos que meditar en eso. Tenemos que ver esas cosas. Asimilarlas. Un dulcito que tenemos que chupar. Porque nuestro espíritu está vivo. Está vivo. Entonces, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Debe tomarse como instrumental esto. Yeshua dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad.
y por haber hecho el justo eso, Él tiene autoridad para dar vida o para quitarla. Y ese mandamiento recibió del Padre. Él sigue operando con sus leyes. Él tiene autoridad para dar muerte o para dar vida. Y la resurrección de Yeshua se presenta así en la discusión como la fuente necesaria de la cual fluye la vida, la resurrección de los que creemos en Él. En 1 Corintios 6, 14 dice, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad para dar vida y tiene autoridad para quitarla. En 1 Corintios 15, 20 al 23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, pero cada uno a su debido orden. Él nos va a resucitar en nuestro orden, en nuestro tiempo. Él es la primicia y luego los que son de Cristo van a recibir esa vida. Segunda de Corintios 4, 14 dice, sabiendo que aquel que resucitó a Yeshua, al Señor Yeshua, a nosotros también nos resucitará con Él, con Yeshua, y nos presentará juntamente con vosotros. Aquí está en esta escritura que acabo de decir, aquel que resucitó a Abba. Lo está diciendo, o sea, estamos hablando en Corintios. En 2 Corintios 4, 14 dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Yeshua, nosotros también nos resucitará con Él y nos presentará juntamente con vosotros. Filipenses 3, 21 dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo, que es la autoridad que el Padre le dio. Entonces, el Espíritu, en virtud de su morada, ha llegado a comprarme a mí, a ti, los que hemos muerto, no los que hemos levantado y hemos dicho sí, acepto a Yeshua, no, el que hemos muerto al pecado con el entendimiento de que su muerte me va a dar vida. Entonces Él me compró, Él me tomó y Él reclama su propiedad porque soy de Él. Y esa propiedad se extiende tanto en lo físico como en lo no físico. Y por eso es que voy a resucitar con Él. Porque esa parte no va a ser física. Y me va a dar un cuerpo eventualmente no de humillación. El espíritu que ha habitado dentro de mí, o el que es el Espíritu de Dios que ha venido, está celoso de cada uno de nosotros. Y por lo tanto nos reclama. Porque Yeshua murió para redimirnos a cada uno de nosotros. Es increíble todo esto, es lindo, es precioso, es todo esto lo que está sucediendo aquí. Veamos al 12. Así que hermanos, somos deudores,
no a la carne para vivir conforme a la carne. Somos deudores. Así que nos alerta, o sea que ya habiendo dicho todo lo que acaba de decir en sus oraciones anteriores de esta carta, habiendo dicho eso, nos está alertando para comenzar una nueva sección. Bueno, ya dijimos lo que dijimos. Entonces, nos está diciendo que va a empezar una nueva etapa de lo que está hablando. Dado que la naturaleza de la carne o del pecado se está moviendo inevitablemente a la muerte, porque para allá va, y de hecho estamos matando la naturaleza del pecado cada vez más. No solo porque ya fue decretado que muramos, sino que porque tenemos el espíritu de vida, el mismo espíritu de vida está produciendo la muerte de la carne. O sea, doblemente. O sea que no es que estemos envejeciendo dos veces. El espíritu nos está dando bien, estamos creciendo, estamos viendo más jovencitos en el espíritu. Pero en la carne estamos más pesados, muriendo, doble. Entonces Pablo deja claro que uno tiene la obligación de tomar uno de estos dos caminos, el de la carne o el del para muerte o el del espíritu para vida. Y él está elaborando en esto. Y es ahí donde nos está llevando. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Estas son dos cláusulas contrastantes y presentan esas dos posibles condiciones. O conforme a la carne o conforme al Espíritu. O para allá o para allá. Y Él está dando eso, está dando esa claridad. Tenemos que decidir. No es que mi vida se trata de hacer obras y cantar canciones y orar, que todo eso viene en el paquete, pero no ese es el propósito. O sea, eso viene, porque todo eso, si yo vivo en el Espíritu, mucho de eso viene acompañando. Pero, por ejemplo, hay una dualidad, y esa dualidad que está presentando Pablo en este versículo, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O vamos para allá, o vamos para allá. Y en Deuteronomio 11:26 dice algo así: aquí hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición, vida y muerte. Está dando lo mismo. Vivir según la carne es vivir en esclavitud a los deseos y pasiones pecaminosas que Pablo representa con el término de carne, en condición que es verdadera para los que no creen en el Mesías. Tal vida deja claro que el Espíritu no tiene el control, y que esa persona existe siempre en el punto de la muerte, como castigo del pecado. Habréis de morir. Viene del griego perifrástico melo,
a punto de morir. O debes morir. Si vives conforme a la carne, debes morir. Está decretado que si vives conforme a la carne, morirás. Pero si, este es bien claro, hasta aquí, tapemos lo demás. Está enfatizando esa conexión con la muerte, que es inevitable. El espíritu es instrumental, es decir, es el único medio por el cual nosotros podemos matar las obras de la carne. Esto es lo que nos garantiza matar las obras de la carne. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, es uno con nosotros, es garantía de que estamos matando las obras de la carne. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El punto de Pablo en esta declaración es afirmar lo que se dijo en el versículo anterior. Es obvio, matar las obras de la carne se logra siguiendo al Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y esta es la prueba. Si yo soy hijo de Dios, es porque soy guiado por el Espíritu de Dios. Imagínense, vayan sumando todo lo que hemos venido hablando. En Romanos 7, aquí eso es una de las escrituras que leí al principio. Que, vamos a ver, hemos quedado libres a la ley, habiendo muerto, o sea, lo que produce muerte, pero ahora andamos en novedad del Espíritu. Solo el que hace la Torah es amigo de Dios. El que no hace la Torah es enemigo de Dios. Estas declaraciones nos dejan así como El que es guiado por el Espíritu de Dios hace la voluntad de Dios como Yeshua y nos lleva al Padre. Todo eso podemos irlo juntando a todo, habiendo dicho así que, y ya podemos ir armando estas declaraciones, empiezan a tomar un peso pesado. El Hijo de Dios es activo en ese proceso y está constantemente matando las obras de la carne. Y el Espíritu es el que inicia la obra de la santificación. Porque el Espíritu necesita andar en santificación. Es comida para el Espíritu. No es carga, es comida. Es deseo, es como lo quiero. Es impresionante. En Gálatas hay una escritura que dice, está en Gálatas 5, dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpláis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu. Pues estos dos se oponen, uno va para allá y el otro va para allá.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley decretada por la muerte, o sea, de la ley de la carne. Pero nosotros nos gusta ver plano, ley, pum, pum, ¿verdad? Hemos sido entrenados con esa mentalidad griega a verlo así, plano. Aquí está hablando, pero si soy guiado estoy hablando de Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la condenación de la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah sigue teniendo jurisdicción, y esa es la parte que tenemos que realizar. La Torah tiene una cláusula de condenación que si yo vivo en la carne, voy a morir. Esa es la cláusula, y esa cláusula tiene jurisdicción sobre mí, y por eso es que estoy bajo esa ley. Pero si soy en el Espíritu, no. La idea de estar bajo la Torah bajo la ley, corresponde a esa idea de muerte, de condenación. Pero ser guiado en el Espíritu, andar en el Espíritu, transmite la idea de andar en vida. Vivir según la carne es muerte. Es estar bajo la condenación. Veamos el siguiente. Capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Miren cómo nos trae. Nos trae por la ley, nos presenta al Mesías, nos salva, nos da el espíritu del Mesías, nos presenta a Abba. Y aquí viene otro espíritu, el espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto es increíble. Aquí está Pablo llevándonos y nos está introduciendo el punto, el clímax de este capítulo, Abba. ¿Cómo llegar a Abba? De una forma increíble. Primero, Pablo empieza diciendo, pues, gar, en griego. Y aquí lo que está diciendo, con esto, bueno, ya vimos, aquí está diciendo, bueno, ahora tiene la intención, está intencionalmente, Pablo escribiendo intencionalmente, está haciendo todo intencionado para presentarnos a Abba. Entonces, esto fue lo que empezó hablando en el versículo 14, aquí lo sigue en el 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Abba. Y si no soy guiado por el Espíritu de Dios, no soy hijo de Abba.
aquí es donde a mí me da la impresión que Pablo quiere romper un paradigma que también Yeshua se determinó y fue totalmente intencional en romper ese paradigma cuando Yeshua dio su último discurso en la Pascua. Antes de morir tuvo una cena. Y en esa cena él empieza a describir cómo llegar a Abba, cómo ser parte de Abba. Las ideas que él pone, Yeshua, en esa cena son distintas y las vamos a leer. Pablo está haciendo lo mismo, nos está llevando, está subiendo la montaña por otro camino. Aquí Yeshua nos está dando su perspectiva, ya no es una perspectiva como la de Pablo, de un hombre que viene revolcado por el pecado, revolcado porque ha sido la ola del pecado lo ha golpeado grandemente y nos da su perspectiva y la acabamos de ir desarrollando. Ahora vamos a ver la perspectiva de Yeshua. Vamos a ver qué es lo que él está queriéndonos compartir. Esto ya lo vimos en un video, pero creo que es muy importante que lo volvamos a ver. Estamos en Juan, capítulo 14. Y Yeshua está teniendo la última cena. Estas son las instrucciones en la fiesta de la Pascua. Se sentaron en ese salón, hicieron su Pascua, hicieron el Seder de la Pascua y luego viene este discurso que dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. La pregunta que esto es bien impresionante, porque ¿cómo es posible que yo me puedo turbar de creer esto? ¿Cómo es posible que yo mi corazón puede ser turbado por creer en Dios, en Jehová, y en Él también? Ajá. Y la realidad es que esto era motivo de turbarse. ¿Por qué? Porque aquí Yeshua está diciendo: yo soy este y este. Yo soy Dios. Eso en ese tiempo, en ese momento, en esos corazones, era motivo de turbación. Pero aquí está siendo revelado. O sea, aquí no es una cuestión. Aquí él abrió todo. Aquí él abrió. Yeshua era un libro abierto hasta que llegó al 10 de Nisan, cuando fue que entró en Jerusalén y le dieron una celebración, una entrada de Mesías. Y eso turbó a Jerusalén. Y ellos, los discípulos, estaban en shock. No solo porque ya tenían la teoría, sino porque lo estaban viendo suceder. El Mesías está entrando a Jerusalén. Fue un shock para turbar a cualquiera en Jerusalén. Pero aquí él le está diciendo algo mucho más profundo. En la casa de mi padre, en la casa de Abba, él empezó con Abba. Hay muchas moradas. Si no fuera así,
os lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros, y conocéis el camino a donde voy. Momento. Tomás dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Este es el grado de conocimiento que había entre ellos. No, momento, nos estás hablando, todavía no entendemos. Yeshua les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a Abba sino por mí. Hay una cosa que tengo que decirles de Abba. Abba no era una forma de dirigirse a Jehová. Natural, normal, popular. Si ustedes se van al Antiguo Testamento y van a buscar a Abba, Él es nuestro Padre, sí aparece, pero no es natural. Aquí está hablando de intimidad. Y eso es lo que Él está presentando. Yeshua está presentando a Abba para que viva en intimidad con ellos. No se turben, porque Abba va a vivir con ustedes. Eso es motivo de turbación. Por eso Yeshua está siendo muerto, porque Él se está haciendo igual que Abba. Y por eso lo están matando, por blasfemo, en los términos de los que lo mataron. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Abba. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, muéstranos a Abba y nos basta. Abba es un personaje que no era común. Ellos no tenían idea de Abba. Muéstranos a Abba. Yeshua les dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? Y aquí viene la fórmula matemática. El que me ha visto a mí, al Mesías, a Yeshua, ha visto al Padre. Esto es poderosísimo. Aquí hay una ecuación. Yeshua, Padre, Abba igual Yeshua. Como dices tú, muéstrame al Padre. ¿Me ves? ¿Has visto al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Abba que mora en mí es el que hace las obras. ¿Qué es lo que acaba de explicar Pablo? Pablo acaba de decir eso. Toda esa explicación, nada más que desde un punto de vista más, diríamos, down to earth, nosotros, ¿verdad? Así como más nuestro, más de nuestra perspectiva. Aquí estamos viendo la perspectiva de Él. Creedme. Creed. No se turben. No se turben. Creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Creed
por esas obras mismas. En verdad os digo, de cierto es. Este énfasis es marcador amarillo. Lo que viene, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que Abba sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mi Torah, la Torah de Abba. Y yo rogaré a Abba, y él os dará otro paralegal, para que esté con vosotros para siempre. Este individuo, esta entidad legal, es la que nos va a mantener conectada a guardar sus mandamientos. Y vamos a ser amigos con el Abba. Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, y aquí viene el Espíritu de verdad, el Espíritu de la Torah, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve y ni le conoce. Pablo lo dijo también. El mundo no puede verlo. Vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Esto es importantísimo. Eso quiere decir que Abba va a estar con nosotros. Vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. El espíritu de vida, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en Abba y vosotros en mí y yo en vosotros. Nuestra fórmula creció. Primero fue Abba y Yeshua. Y ahora creció a Abba, Yeshua y nosotros, haciendo sus mandamientos. Porque vamos a cumplir sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Abba. Y yo lo amaré y me manifestaré en él. Con el espíritu de vida, con la Torah, con Abba y nosotros. Ya van 4 en ecuación, incluyendo la Torah entre todo esto. Pablo lo está diciendo de otra forma. Pero yo quiero conectar todo esto con... Esta es la última instrucción que Yeshua le dio a sus discípulos. Entiendan esto. Si ustedes entienden esto, entienden todo. Por eso Romanos es tan importante, porque aquí está Romanos, aquí la diferencia entre Romanos y esto es que aquí está hablando Yeshua del Abba, de él y de sus discípulos, que son judíos.
Aquí no hay gentiles. Pero Romanos, Pablo sí nos está introduciendo. Ese es el aspecto que viene en Romanos adicional a lo que ya hemos venido viendo. Y ahí se completa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, ama, y yo lo amaré y me manifestaré a él. 15 dice: yo soy la vid verdadera. Perdón, solo quiero encontrarme donde ando. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el viñador. Todo sarmiento, toda rama que en mí no da fruto, este es un elemento importantísimo de lo que el fruto es el fruto del Espíritu, es parte de esa ecuación, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no vamos a poder seguir. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que no permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y los queman. ¡Qué tremendo es esto! Tremendísimo es esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Abba, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como Abba me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Más claro, como dicen, no canta un gallo. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Abba y permanezco en su amor. Yo permanezco en la Torah, está diciendo. Igual, obedeciendo a Abba. Y eso es lo que Él espera de mí. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este mandamiento es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Lo que está diciendo, Pablo lo dijo también, y lo dijo con las mismas palabras. El que no obedece la Torá no es amigo de Dios. Es lo que dijo. Ya nos llamó siervos. Ya no os llamo siervos, perdón. Porque si el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Abba. Esto que acabamos de leer, que esa ecuación es la que él está revelando. Pablo también la está revelando. Aquí Yeshua también lo hizo. Pablo también lo está haciendo. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis a Abba en mi nombre os lo conceda. Esto os mando,
que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Esto es muy, ¿cómo se dice? Muy, muy real. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo para ser parte de esa ecuación que vine desarrollando, pero por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Eso hoy más que nunca. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a Abba. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado, a mí también y a mi Abba. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torah. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Espíritu, el Consolador, el paralegal, el que los guía a la Torah, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Sigue, pero no lo voy a leer porque me voy a tardar demasiado. Entonces vamos a saltear esto. Ya lo hemos leído antes. Pero yo quería precisamente llegar a esa ecuación porque eso es lo que Pablo ha estado desarrollando. Exactamente lo mismo. Él ha estado desarrollando esa figura del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu de adopción, que fue lo que leímos de último. Y de ese Espíritu de adopción es lo que viene ahora. Porque no estamos en un espíritu de esclavitud. Dice 1 Corintios 2:12, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de disciplina. Disciplina, dominio propio. El hecho de que el tiempo pasado se use en la palabra habéis recibido, no quiere decir de que ya lo recibimos y ya no lo vamos a tener. El Espíritu es quien mora en nosotros y nos une a Dios. Esto es lo que Pablo está desarrollando en Romanos, como lo desarrolló Yeshua en Juan. La unión entre Abba, el Mesías, la Torá
y nosotros. Él, Pablo, está desarrollando la misma idea y nos quiere unir a Dios a través de las obras de Yeshua. Eso es lo bonito porque no tenemos que hacer. Él ya hizo eso. El temor, que en realidad eso que hablaba, que no hay temor, el temor es miedo ahí en esta escritura. Es phobos en griego. Aquí, entonces, este miedo produce ansiedad. Y no tiene nada que ver con el tipo de temor de Dios que conocemos como el principio de la sabiduría. Aquí está hablando de miedo. Entonces, vamos a seguir. Esto es bien importante entonces para nosotros entender la diferencia entre adopción y miedo. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Y eso es lo que está desarrollando él. Y hay una diferencia entre el miedo, hay una como, en esta cláusula él está diciendo, no hemos recibido el espíritu de miedo o de temor, sino el espíritu de adopción. ¿Qué viene esto? El espíritu de adopción. En otras palabras, el espíritu que hemos recibido nos está dando una identidad a nosotros que antes no teníamos. Es un espíritu interior que nos enseña constantemente y nos da seguridad. Y esto viene en este espíritu de adopción. Los dos son excluyentes, el de adopción y el espíritu de miedo, ya que para comprender lo que significa ser hijo de Dios, entonces tenemos que dejar de tener miedo. ¿Por qué? Porque ya hemos sido adoptados. El hecho de que hemos sido adoptados elimina esto. O estamos aquí o estamos aquí. Pero Él nos ha adoptado y el miedo ya no tiene que ver con nosotros. El temor de la condenación ya se va, porque ahora tenemos una nueva identidad, la cual es hijos de Dios. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Esto lo vamos a leer más adelante. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La adopción y redención de nuestro cuerpo están es como que es el siguiente paso. Ya nos adoptó, ahora viene la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu vino, reconocimos a Yeshua, reconocimos su Torah, reconocimos a Abba, ahora viene el Espíritu de adopción y después viene la redención de nuestro cuerpo. Romanos 9:4 dice que son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria de los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Él va
adoptarnos como hijos para ser sus hijos, tener la gloria de los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Porque soy su hijo y soy adoptado como su hijo, el espíritu de adopción me revela la gloria de sus pactos, me da y concede y me confía la promulgación de la Torá, su culto, su servicio, las fiestas y las promesas. En Gálatas 4:5 dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y Efesios 1:5 nos predestinó para la adopción como hijos, para así, mediante Yeshua, conforme al beneplácito de su voluntad. Aquí quiero hablar algo muy importante. Voy a tratar de ir rápido, porque en esto de la adopción hay algo muy importante. David usaba la metáfora y la usó en el Salmo 27:10. Dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, Jehová me recogerá. A mí eso me impresiona, porque ese espíritu de adopción viene a ser algo como un guardián que me va a cuidar, que me va a adoptar y me va a llevar. Esta idea de guardián es la que viene y ha estado en la Torá, en las Escrituras. Vemos en Números 11:12, ¿acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno? Como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres. Hay un guardián, en este caso es una nodriza, que lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres. Y como esta escritura hay más, Noemí tomó al niño de Ruth y Boaz, lo puso en su regazo y fue su nodriza, su guardián. Mi punto es de ir leyendo estas escrituras que este concepto de guardián y nodriza para llevarnos a la tierra de sus padres sigue. Acab tenía 70 hijos en Samaria. Jehú escribió cartas y lo envió a Samaria, a los príncipes de Jezreel y los ancianos, y a los ayos de los hijos de Acab, diciendo, no voy a leer el otro, pero aquí está el concepto. Hay un guardián que está cuidando a sus hijos y le está enseñando. Isaías 49:22, así dice Jehová. Así dice Jehová Dios. He aquí levantaré hacia las naciones mi mano, y hacia los pueblos alzaré mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos, y a tus hijas en hombros serán llevadas. Reyes serán tus tutores, y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje, y el polvo de tus pies lamerán, y sabrás que yo soy Jehová, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Porque no se va a avergonzar nadie, porque va a haber tutores, consoladores, espíritu de adopción, que va a guardar a todo el pueblo. ¿Se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar el cautivo al tirano? Ciertamente así dice Jehová, aún los cautivos del poderoso serán recobrados, y rescatada será la presa del tirano. Con el que contienda contigo, yo contenderé y salvaré a tus hijos. Este es el espíritu
de adopción. Es un espíritu que está dispuesto a ir a la guerra y contender. Jehová va a venir y contender y va a luchar por sus hijos. Este es el espíritu de adopción que clama. Y eso es lo que Yeshua les recordó en Juan 14:16. Rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Un guardián, una nodriza, nos va a cuidar. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré sin Abba, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese espíritu será el guardián, el que debe ser conocido como Abba nuestro. Vosotros pues orad de esta manera: Abba nuestro, que estás en los cielos, santifica tu nombre. Haz tu obra con nosotros. Como lo has dicho, nos vas a rescatar. Entonces, Pablo está desarrollando esto. Yeshua ha enseñado de Abba. Pablo está enseñando de Abba también. En Romanos. Yo sé que me he avanzado un poquito, pero voy a tratar de terminar rápido. No quiero dejarlo aquí todavía. Te reconocemos como nuestro Abba, Señor. Quiero leer una parte de... No la tengo en la pantalla, pero se las voy a... Esta es una parte del Midrash. Por supuesto, no son escrituras que están en nuestro contexto religioso, voy a decir. Pero lo que quiero decir es, lo que quiero transmitir es la mentalidad. La mentalidad de esa gente que vivió la Biblia. En este caso los judíos. Pero en Midrash está esta historia. Y dice así: en Isaías hay una escritura que dice: mas ahora, Jehová, tú eres nuestro Abba. El santo, bendito sea él, dijo en relación a esta escritura. Esta es Midrash. Te reconocemos como nuestro Abba. Es como una huérfana que fue criada por su guardián, su tutor, quien era un hombre bueno y confiable, y lo crió y lo cuidó de ella con mucho, mucho cuidado. Más tarde quiso casarse con ella, y cuando el escriba vino a inscribir el documento de matrimonio, le preguntó a ella: ¿cuál es tu nombre? Y le dijo: yo soy tal y tal. Y le preguntó: ¿cuál es el nombre de tu padre? Y ella guardó silencio. Y le preguntó el escriba: ¿por qué guarda silencio? Y ella respondió: porque no conozco a otro padre que no seas tú, porque el que cría un hijo se llama Abba, y no el que da a luz. Y este es el espíritu de adopción. Porque una persona que es huérfana tiene un tutor, tiene un consolador, tiene un espíritu de adopción de parte de Dios. Y me llama mucho la atención en el Midrash, porque en teoría los judíos son hijos, pero aquí está hablando de una huérfana, a la cual no está fuera porque tiene
un espíritu de adopción que la acompaña. Esta es una historia que simplemente está en la mente de la gente que vivió la Biblia, y por eso es que la estoy tocando, porque ellos son los que están diciendo esto. Y esta es la mentalidad de la Biblia. Bueno, ya vamos a terminar. Los apóstoles también enseñaron esto. En 1 Corintios 8:6 dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Abba, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. La razón por la que la idea de que Pablo estaba usando el espíritu de adopción es porque está abrazando la adopción, y aún entre los griegos era algo que se hacía. Pero ese espíritu de adopción nos lleva a algo. Y ese algo que nos lleva es a clamar. Porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver al miedo, sino que hemos recibido un espíritu que nos ha adoptado y nos ha tomado como hijos, al cual clamamos: Abba. El mismo espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y ese es el versículo que sigue. Y esa es la conexión. Sí, el Espíritu de Dios está en nosotros. Somos hijos de Dios. Y podemos clamar Abba. El espíritu de adopción está en nosotros. Y Él da testimonio de nosotros. ¿Qué son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos? La gloria de los pactos, la promulgación de la Torá, su culto y las promesas. Dios nos ha confiado a nosotros todo esto. Su espíritu nos hace hijos, nos incluye en los pactos, nos revela la Torá para que la promulguemos, para celebrarla y para ser parte de esas promesas que Él ha dado. Y hasta aquí voy a llegar porque no quería dejar la idea, pero la vamos a retomar la otra semana. Nos vamos a quedar en el versículo 16, porque sí tuvimos, ya se está alargando mucho. Entonces vamos a parar aquí en el versículo 16. Se va a poner muy interesante todavía. Si ya está interesante, se va a poner más interesante. Los dejo aquí, los bendigo, y espero haber abierto dentro de nosotros la idea de que hay mucho que nosotros podemos clamar y pedir, y pedirle revelación a Dios a través de su espíritu. Su espíritu tiene mucho que darnos en estas áreas que acabo de decir. Les bendigo y les espero en el siguiente video.